¿Te has encontrado alguna vez pasando horas tratando de dar formato a tus citas en estilo APA? Sabes que la bibliografía es esencial, pero el tiempo que consume cada cita y cada detalle puede ser desesperante, ¿verdad? Imagina una herramienta que haga este trabajo pesado por ti, en segundos, ayudándote a citar en formato APA sin que tengas que preocuparte por el orden de los elementos, las comas o los puntos. Hoy quiero presentarte la herramienta de generación de citas en formato APA de SCI Space. Una herramienta pensada para investigadores y estudiantes que buscan evitar errores comunes en sus referencias y ahorrar tiempo para enfocarse en lo que realmente importa, su investigación. Además, la plataforma te asegura que cada cita está perfectamente estructurada según las normas APA, lo que no solo la hace más profesional, sino que también reduce las correcciones innecesarias en tu trabajo académico. Y si te quedas hasta el final del video, te daré un cupón de descuento exclusivo para que puedas probar esta herramienta y mejorar la calidad de tus referencias sin estrés. Créeme, tu próximo proyecto académico te lo agradecerá. Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. Hoy estaremos viendo la herramienta de citación de la plataforma SCI Space. Tenemos dos maneras de acceder a esta herramienta. La primera es a través de los accesos directos que aparecen en la pantalla principal. Escogemos el acceso directo de generador de citas, damos clic y aparece la herramienta de citación. Otra forma es a través del menú. Abrimos el menú y escogemos generador de citas. E igualmente llegamos a la herramienta de generador de citas en formato APA. En esta herramienta podemos escoger en el menú qué tipo de documento vamos a citar. Pueden ser tesis, reportes, patentes, capítulos de un libro, un sitio web, un libro completo, conferencias o artículos científicos. En nuestro caso, escogeremos artículo científico para el ejemplo porque es el formato más utilizado. Aquí tenemos un artículo científico que buscamos en la plataforma Cielo. Aquí tenemos pegada la URL de ese documento, le damos control C, vamos a la herramienta de citación y nos dice que podemos introducir una URL. Nos devuelve de esta URL todos los artículos que escogimos en la plataforma Cielo. Vamos a escoger este primer artículo y le decimos citar. Aquí nos devuelve una cita que solo contiene la información preliminar de esta URL. Le podemos decir copiar, lo pegamos en el documento Word que tenemos para que vean qué cita nos devolvió y es una cita muy preliminar que no tiene toda la información que se requiere para el formato APA. Para poder completar toda esta información, aquí nos dice que le debemos introducir algunas informaciones. Por ejemplo, cuáles son los autores. Vamos al artículo original, copiamos y pegamos, control C, control V, y aquí pusimos los autores. Luego el nombre de los editores. Este sería en este caso la revista. Vamos a nuestro artículo original, seleccionamos el nombre de la revista, damos control C y pegamos en nuestra plataforma con control V. Ya en este caso, estas otras informaciones no necesariamente son obligatorias en el formato APA. Aquí nos pregunta el nombre de la publicación y escogemos en el artículo original el nombre de la publicación. Copiamos con control C y pegamos con control V. Por último, otro dato que debemos escoger como información obligatoria para las normas APAs es el año, que aquí nos dice que es 2004. Escogemos con control C y pegamos en nuestra plataforma con control V. Ahora vamos a decirle generar nuevamente y nos devuelve ya una cita completa con toda la información. Le podemos decir copiar, lo pegamos en este documento para verlo mejor y aquí vemos una cita en formato APA que contiene los autores, el año, el origen y toda la información requerida. Entonces, volvemos a nuestra plataforma. Esta es la parte de la cita bibliográfica que debemos poner en la referencia de nuestro documento. Y esta es la parte que debemos poner en el lugar donde tenemos la cita. Esta es la herramienta de citación que provee la plataforma SCI Space.
Esta herramienta se complementa cuando usamos la herramienta de parafraseo o la IA Writer de la herramienta. Estamos viendo en estos videos cada herramienta independiente, pero en realidad el trabajo completo se hace utilizando toda la plataforma. Solamente estamos viendo en nuestra serie de videos cada una de las herramientas independientes para que se comprendan correctamente, y luego haremos al final de la serie un documento completo generado por la plataforma SCI Space. Así que aquí viene la gran pregunta. ¿Estás listo para dar el salto y transformar tu manera de investigar y escribir? Si la respuesta es sí, te tengo una excelente noticia. He conseguido un descuento exclusivo para ti. Solo tienes que hacer clic en el enlace que te dejo en la descripción y usar el código de descuento que ves en pantalla para disfrutar de todos los beneficios de SCI Space hoy mismo. En próximos videos estaremos mostrando paso a paso tutoriales sobre el uso de la herramienta SCI Space. No te lo pierdas. Hemos creado una lista de reproducción que te dejamos en la descripción para que no pierdas ni un detalle. Aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si le gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.